Hola, bienvenidos a esta serie de ejercicios de campo electrostático. En el día de hoy vamos a analizar el siguiente ejercicio. Dice así: usando el teorema de Gauss y argumentos de simetría cilíndrica, demostrar que el campo eléctrico creado por una distribución de carga cilíndrica infinita de radio A con densidad constante ρ y coaxial al eje Z está dado en coordenadas cilíndricas por el campo es igual a ρ sobre 2 epsilon 0 r en la dirección del vector unitario de sub r si r está entre 0 y a, y el campo sería igual a ρ sobre 2 epsilon 0 multiplicado por al cuadrado sobre r en la dirección del vector unitario de sub r si r es mayor que a. Y la sugerencia es que por argumentos de simetría cilíndrica el vector campo, que es igual a una componente de sub r multiplicado por un vector unitario de sub r radial, nos dice que elijamos dos gaussianas, un cilindro de radio r comprendido entre 0 y a, y otra un cilindro de radio r donde r es mayor que a. Ambos cilindros tendrán una altura L y serán coaxiales al eje Z. Y adicionalmente nos pide que mostremos que la expresión del campo en coordenadas cartesianas es ρ sobre 2 epsilon 0 multiplicado por x en la dirección y más y en la dirección j si x al cuadrado más y cuadrado está comprendido entre 0 y a. Y r sobre 2 epsilon 0 multiplicado por a cuadrado sobre x al cuadrado más y cuadrado multiplicado por x en la dirección y más y en la dirección j si x al cuadrado más y al cuadrado es mayor que a. Bueno, veamos. Para solucionar este ejercicio lo vamos a partir en tres partes, ¿no? La primera parte va a ser la solución para la gaussiana, que va a tener un radio mayor que a. La segunda parte va a ser para el r comprendido entre 0 y a. Y la última parte será la conversión de coordenadas cilíndricas a coordenadas cartesianas. Veamos. Entonces tenemos aquí nuestro cilindro infinito, donde el flujo eléctrico está dado por la integral cerrada de superficie del producto punto entre el vector campo y el vector diferencial de superficie. Elegimos una superficie gaussiana. Esta será una superficie de radio r mayor que a, como se ve aquí en esta figura, y de una altura L. La superficie gaussiana, si pudiésemos desarmar esta superficie, se convertiría en tres superficies. Una sería la tapa, que sería una circunferencia. Dos sería la parte lateral del cilindro, que sería este rectángulo, que tendría altura L, y su lado superior sería el perímetro de la circunferencia. Sería 2pi por r. Y 3, una tapa inferior que sería una circunferencia. Es decir, que la superficie del cilindro se puede dividir en tres superficies: la superficie A, la superficie B y la superficie C. Esto implica que la integral de superficie se puede escribir como la suma de tres integrales: la integral de superficie A, de B y de C. Y esto a su vez implica que el flujo eléctrico está compuesto por el flujo del campo el flujo eléctrico en A, el flujo eléctrico en B y el flujo eléctrico en C. Es decir, que el flujo total va a ser la suma de los tres flujos de las tres superficies. Vamos a analizar usando ya el teorema de Gauss cómo desarrollar esta parte, ¿no? Entonces nos dice que el flujo eléctrico total va a ser igual a la integral de superficie del producto punto entre el vector campo y el vector diferencial de superficie.
y que eso es Q sobre x lo 0, donde Q es la carga encerrada en la superficie. El vector diferencial de S se puede escribir así, como un diferencial de área multiplicado por un vector unitario normal a la superficie. Entonces, notamos que aquí en las tres superficies tenemos un vector campo y un vector normal para cada una de las superficies. Es decir, que para la superficie A voy a tener que va a ser igual a la integral de el vector campo multiplicado por un diferencial de área por un vector unitario normal, que en este caso la dirección de este vector unitario va a ser perpendicular a esta superficie y el campo va a ser radial, es decir que entre estos dos vectores hay un 90 grados. Ahora veamos cómo podemos escribir el vector de campo. El vector de campo E va a ser igual a una componente radial multiplicada por un vector unitario radial, que es E sub R. Reemplazando la definición de campo en la integral 9, nos queda que la integral va a ser E sub R multiplicado por el vector unitario E sub R por producto punto del diferencial de área por la normal. Dado que este producto punto se hace entre vectores, los agrupamos y obtenemos que, ya que estos dos vectores son perpendiculares, el producto punto entre dos vectores perpendiculares es igual a 0. Lo que implica que el flujo de campo eléctrico de la superficie A es igual a 0. Este mismo análisis se da para la superficie C. Es decir, que tanto el flujo eléctrico a través de A y a través de C es 0. Nos queda por analizar la superficie B. Entonces tenemos el vector normal, normal a la superficie, y el vector campo. Entonces estos dos vectores son paralelos. Entonces volvemos a la expresión de la integral ya aplicada para B, ¿sí? Y tenemos este producto punto. Entonces recordemos que el producto punto entre dos vectores que son paralelos es igual a 1. Entonces nos queda que el flujo de campo eléctrico en la superficie B es igual a la integral sobre la superficie B de la componente del campo en R por el diferencial de área. Reemplazando los resultados 12 y 13 en la expresión 6, nos queda que el flujo total es el flujo que pasa a través de la superficie B. Ahora, haciendo uso de 7 en 14 en el último resultado, tenemos esta expresión. De aquí podemos resolver la integral. Entonces, el campo, la componente radial del campo sale la integral, ya que es una integral de área, y esta integral va a obedecer al área de la superficie B, que va a ser la altura L por el lado, que sería el perímetro de la circunferencia, que en este caso es 2pi por r. De aquí podemos despejar la componente del campo. Entonces la componente del campo va a ser igual a Q sobre L 2pi r epsilon 0. Este resultado lo llamamos 15. Ahora vamos a analizar Q. Q será la integral del volumen de nuestra gaussiana, que va a ser la multiplicación entre la densidad volumétrica del campo, la densidad de carga, multiplicado por un diferencial de volumen. El volumen de esta gaussiana será la altura multiplicado por el área de esta circunferencia, pero va a ser el área de la superficie que posee carga. En este caso,
la que posee carga es la superficie que comprende un radio A, razón por la cual va a ser pi por A al cuadrado, ¿sí? Porque sería la carga encerrada de la gaussiana. Entonces, este resultado lo reemplazamos en 15, ¿sí? Entonces esto será nuestro Q, se cancela L y L, pi se cancela y nos queda que la componente radial del campo va a ser igual a ρ por A cuadrado sobre 2R epsilon 0. Es decir, que el vector campo va a ser igual a ρ sobre 2 epsilon 0 multiplicado por A cuadrado sobre R en la dirección radial del vector unitario E sub R. Bien, ahora vamos a solucionar B para los R comprendidos entre 0 y A. Entonces, el flujo eléctrico está dado por esta integral, ¿no? Como lo vimos en el punto anterior. Escogemos la gaussiana, una gaussiana que va a estar introducida dentro del cilindro, ¿sí? Y que va a tener un radio R y una altura L, ¿sí? Siguiendo un análisis análogo al anterior, se puede llegar a que el único flujo de campo va a ser el flujo dado por la superficie B, o sea, la superficie lateral al cilindro. Y aquí llegamos a esta integral, ¿no? De donde está la componente del campo, sale la integral, me queda simplemente la integral del diferencial de área, que va a ser el área de nuestra gaussiana, que va a ser la altura multiplicado por el perímetro, que es 2 pi por R, ¿sí? Y eso va a ser igual a Q sobre epsilon 0. Entonces tenemos que en la componente del campo va a ser igual a Q sobre L 2 pi R por epsilon 0. Ahora vamos a mirar quién es Q. Q será la carga encerrada en la gaussiana, que en este caso va a ser la densidad de carga multiplicado por el volumen. El volumen será pi por R al cuadrado, ya que corresponde a esta circunferencia, al área de esta circunferencia, que va a ser la gaussiana que está introducida dentro del cilindro, multiplicado por la altura. Entonces, pi por R al cuadrado por L representa el volumen de la carga encerrada. Reemplazamos 16 en 15 y aquí simplemente simplificamos L, pi, una R y nos queda esto. Nos queda que la componente radial del campo es ρ por R sobre 2 epsilon 0. Reemplazando este resultado 17 en 10, que la expresión del campo, nos queda que el campo es igual, el vector campo es igual a ρ sobre 2 epsilon 0 multiplicado por R por el vector unitario de sub R de la componente radial. Por último, nos queda hacer el cambio de coordenadas. Vamos a hacer un cambio de coordenadas de cilíndricas a cartesianas. Entonces, el vector unitario de sub R expresado en coordenadas cartesianas es coseno de teta en dirección y más seno de teta en dirección j. Reemplazamos esto en la componente en esta parte del campo cuando R está comprendido entre 0 y A, y tenemos esta expresión. Y recordemos que el coseno de teta es igual a x sobre r y que el seno de teta es igual a y sobre r. Reemplazamos estos dos últimos relaciones en 4c y aquí r y r se cancelan, quedando que el vector campo en coordenadas cartesianas es ρ sobre 2 epsilon 0 en la dirección x y más y en la dirección j. Análogamente procedemos con 2c. Reemplazamos
lo que sería el vector unitario E sub r en coordenadas cartesianas, que sería esta expresión que está acá, y nos queda reemplazar coseno, que coseno de teta es x sobre r, seno de teta es y sobre r, y aquí pues introducimos esta r y nos queda r cuadrado y r cuadrado aquí. Entonces, tenemos esta expresión, ¿no? Pero recordemos que este r cuadrado por comodidad lo podemos poner aquí afuera y vamos a mirar quién es r cuadrado. Rápidamente podemos elevar al cuadrado coseno al cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, que eso es 1, y obtenemos una relación para r cuadrado que va a ser igual a x al cuadrado más y cuadrado. Este resultado lo reemplazamos en la anterior expresión y nos queda que el campo es igual a ρ sobre 2x lo 0 multiplicado por a cuadrado sobre x al cuadrado más y cuadrado por x en la dirección y más y en la dirección j. Bueno, hasta aquí este ejercicio, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.